Hola, soy Indalecio Huasco y junto con Viviana Orozco somos los profesores del taller de fotografía e identidad de Casa de Cultura de Berizo. En este primer video vamos a ver cómo funciona una cámara fotográfica para adelantar contenido y que puedan ir haciendo algunas tareas en sus casas mientras pasa la cuarentena y volvemos a las clases normales. Una cámara fotográfica consta de una caja o recipiente estanco a la luz con un orificio en un extremo y un elemento sensible a la luz en el extremo contrario. Yo necesito un objeto que refleje la luz. Esa luz que refleja va a pasar por un orificio en una de las caras de esa caja y en la cara contraria se va a formar la misma imagen invertida y más chica. Si en ese lugar donde se forma esa imagen coloco un elemento sensible a la luz, voy a poder grabar o captar una copia de lo que estoy viendo. Sacar fotografías, fotografiar, quiere decir pintar con luz o dibujar con luz. Por eso el elemento indispensable y principal para hacer una foto es luz. Y necesitaré una cantidad suficiente. Si yo quisiera pintar un cuadro, voy a necesitar una cantidad suficiente de pintura. Si tengo poca pintura, no me va a alcanzar. Para hacer una fotografía, yo necesito luz, de modo que necesito una cantidad adecuada para poder hacer una imagen con luz. Acá vemos otro gráfico que muestra el funcionamiento de la cámara. Y vemos cómo la imagen se está formando en la cara contraria. Y ahí es donde yo voy a colocar un elemento que sea sensible a la luz. Puede ser una película fotográfica o puede ser un sensor digital. Todo funciona exactamente igual y con el mismo principio. Las primeras fotografías que se tomaron fueron con una superficie de plata sensibilizada a la luz. Debía ponerse en un lugar totalmente oscuro dentro de esa caja. Esa caja se colocaba luego en un lugar iluminado donde iba a tomar la fotografía. Se destapaba ese orificio o ese agujerito durante un tiempo determinado. Luego se tapaba y al revelar ese material sensible obtenía yo una imagen. Este es un daguerrotipo de San Martín, uno de los primeros métodos que se utilizaron para poder grabar imágenes. Este tipo de imágenes, con este sistema, era poco sensible a la luz y podía requerir de 30 minutos a varios minutos para poder lograr la fotografía. La persona o el objeto que tenía que sacar yo y grabar en ese respaldo, en esa superficie de plata, tenía que estar perfectamente quieto durante el tiempo que tardaba la fotografía. Ahora más adelante vamos a ver cómo se calcula esa sensibilidad y para qué sirve. Con el tiempo fueron haciendo materiales cada vez más sensibles, de modo que cada vez hace falta menos tiempo de exposición o de apertura de ese agujerito para poder lograr una imagen. Ese agujerito tiene un diámetro que se llama diafragma. El diafragma es la apertura que permite mayor o menor
paso de luz y se identifica con una letra F en minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Si el agujero es más grande, va a pasar más luz. Si el agujero es más chico, va a pasar menos luz. ¿Por qué? Para poder lograr yo una imagen necesito la cantidad exacta de luz. Si tengo más o menos luz de la necesaria, la foto o no me va a salir o me va a salir mal. Acá vemos una serie de diafragmas que está compuesto por unas pequeñas láminas que se van cerrando o abriendo y me dan el paso de la luz hacia la cámara. En este caso arranca en 2.8, después tengo 4, 5.6, 8, 11 y 16. De cada número al número que va hacia la derecha pasa la mitad de la luz. Si voy de un diafragma hacia el de la izquierda, me va a pasar el doble de luz. Es exactamente así, por eso tiene esos números que son estandarizados, y lo que puede ocurrir en algunas cámaras es que haya un número intermedio entre esos que estamos viendo. Eso significa medio diafragma de diferencia. Las cámaras pueden tener mayor número de diafragmas o menor que esto, pero siempre algún diafragma va a tener. Incluso las cámaras que son fijas tienen un diafragma y tienen un número que después vamos a ver para qué sirve y qué efecto me va a dar en la imagen final. Otra forma de regular la cantidad de luz que entra es el tiempo de exposición, es decir, cuánto tiempo va a estar abierto ese agujerito al paso de la luz. El tiempo de exposición o velocidad de obturación es el tiempo de apertura al paso de luz medido en segundos o fracciones de segundos. Se identifica como cualquier fracción, por ejemplo 1 sobre 60, que significa un segundo dividido 60 veces. Ese es el tiempo que va a estar abierto ese agujerito o ese diafragma que deja pasar la luz hacia adentro de la cámara y va a grabar la imagen. También podemos encontrar números estandarizados. Siempre se van duplicando o dividiendo por 2 o la fracción más aproximada. Si yo voy hacia abajo, tengo 1 sobre 60, 1 sobre 30, 1 sobre 15. Si voy hacia arriba, voy a tener 1 sobre 125, 1 sobre 250, 1 sobre 500. De un diafragma a otro pasa la mitad de la luz o el doble de luz del diafragma que estoy tomando como base. Si tengo 1 sobre 60 y pongo 1 sobre 30, me va a pasar el doble de luz. Si pongo 1 sobre 125, me va a pasar la mitad de la luz. Más adelante y en otro video vamos a ver cómo se calcula tanto el diafragma como la velocidad necesaria que tengo que poner. Y tenemos un tercer factor que es la sensibilidad. Como expliqué, los primeros daguerrotipos necesitaban de media hora a varios minutos porque tenían poca sensibilidad a la luz, y a medida que fue pasando el tiempo y avanzando la química fotográfica, se fueron haciendo materiales cada vez más sensibles. Para medir esa sensibilidad, después de varias escalas, se llegó a una escala estandarizada que se llama ISO. La escala denominada ISO
determina la sensibilidad a la luz de una película fotográfica o un sensor de cámara digital. Suele comenzar con un valor de 100 y se va duplicando sucesivamente. Por ejemplo, puedo tener 100, 200, 400, 800, 1600. Un número menor quiere decir menos sensibilidad. Un número mayor quiere decir más sensibilidad a la luz. De modo que según la cantidad de luz, si es un día soleado, si es un día nublado o si es un atardecer, yo puedo elegir y seleccionar el ISO necesario para poder lograr una imagen. Van a existir otros efectos que en breve los vamos a ver, pero la imagen la puedo lograr. Ahora vamos a ver cuál es la relación entre ISO, diafragma y velocidad. Son las tres cosas que yo tengo que buscar en mi cámara, ver cómo se cambian, cómo puedo poner mayor o menor ISO, mayor o menor diafragma, mayor o menor velocidad. Puede ser un botón, puede ser una opción dentro de un menú. Eso lo puedo buscar en el manual de la cámara y tengo que familiarizarme y practicar cómo funciona y cómo se cambia para poder lograr la imagen que yo quiero lograr y no la que salga. Acá tenemos los tres factores fundamentales. Arriba, en la primera y segunda fila, vemos una imagen con los distintos diafragmas. Donde dice F32, y vemos que es el agujero más chiquito, donde pasa menos luz, vemos cómo el señor y la montaña están perfectamente enfocados. A medida que voy abriendo el diafragma, el señor sigue quedando enfocado, pero la montaña está cada vez más desenfocada. Eso lo puedo utilizar yo como un efecto si quiero desenfocar el fondo, o si quiero que el fondo se vea, tengo que buscar de tener un diafragma lo más cerrado posible. En la segunda fila, la gris, vamos a ver la velocidad de obturación o tiempo de exposición. Para yo poder sacar una foto con la cámara en mi mano, necesito como mínimo 1/60 de velocidad, porque de lo contrario la foto me va a quedar movida a causa de el movimiento de la mano, mi propio pulso, o cuando yo apriete el botón y se mueva ligeramente la cámara, puede haber un pequeño movimiento y la foto no va a quedar bien. Eso siempre y cuando a lo que yo le esté sacando fotos esté quieto. Si yo quiero sacar a cosas en movimiento, voy a necesitar una velocidad cada vez mayor de acuerdo al movimiento que tenga. Una persona caminando puede necesitar 1/125 de segundos. Una persona corriendo o trotando puede necesitar 1/250. Una persona en bicicleta o un auto que pasa por la calle puede necesitar 1/500 de velocidad. Un auto de carrera puede necesitar 1/1000 de velocidad. Si yo empiezo a bajar la velocidad a menos de 1/60 y tengo la cámara colocada en algún elemento que me permita dejarla quieta, como puede ser un trípode o apoyada en una mesa, las cosas que estén moviéndose van a empezar cada vez a verse más borrosas o movidas. Lo puedo utilizar como un efecto si es que quiero, o
si yo quiero que salga la persona, va a ser un defecto. En la última fila vemos cómo el ISO empieza a provocar un efecto que ahí aparecen como unas manchitas o puntitos que se denomina ruido digital o grano cuando se utiliza película fotográfica. Un ISO más chico me da un ruido menor, me da más definición en las líneas y en los bordes, y un ISO mayor me da menos definición y empieza a aparecer más borroneada la foto, no porque esté movida, no porque esté desenfocada, sino porque las líneas empiezan a ser más difusas a causa de ese ruido o de ese grano que se produce. Les repito, estas tres cosas se pueden configurar dentro de la cámara como uno lo desea. Para eso tenemos que buscar cada una de las cosas donde está y cómo se cambia, se aumenta o se baja. En el ISO podemos encontrar que algunas cámaras dicen auto ISO o ISO automático. En ese caso, la cámara va a poner el ISO que considere y nosotros no vamos a saber nunca cómo va a salir la foto porque no sabemos qué ISO está colocando. Lo ideal es que busquemos el ISO, coloquemos el necesario, veamos con ese ISO qué velocidad tengo, qué diafragma voy a poder tener para que me entre la luz justa, que más adelante habrá un video sobre cómo se mide la luz y se calcula, y ahí yo voy a tener una idea de si la foto me va a tener o va a quedar en el objetivo final con grano, movida o con partes desenfocadas. Si la foto no salió como yo quería, puedo volver a cambiar los parámetros, porque puedo cerrar el diafragma, bajar la velocidad o aumentar el ISO, y así voy compensando que si entra menos luz por el diafragma, va a entrar más luz porque bajo la velocidad o porque aumento el ISO. De modo que la cantidad de luz va a ser la misma, solamente va a cambiar el efecto de la imagen. Acá vemos en una cámara reflex, en algunas cámaras semi-reflex también lo vamos a ver, y vemos cómo en la pantalla a mí me está indicando la velocidad, en este caso 1/50, el diafragma que dice f5.6 y el ISO que dice 100. Cuando yo aprieto el botón de mi cámara hasta la mitad, el botón de disparo, me van a aparecer esos datos. De modo que antes de sacar la foto, yo voy a tener una idea de cómo me va a quedar. Si no va a quedar lo que yo quiero lograr, puedo cambiar alguno de esos parámetros, siempre que lo compense cambiando otro. Acá vemos los mismos datos en una cámara compacta. Es posible que en algún caso no vea esos datos porque tengo que configurar de algún menú que se vean o tildar o destildar alguna opción para que queden ocultos o para que los pueda ver. Pero también tengo en la parte inferior 1/125, que sería la velocidad, el diafragma, que sería 6.4, y el ISO dice auto, es decir que ahí la máquina está colocando el ISO que estima es necesario. Acá vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona todo esto. En este caso hay un diafragma abierto y tengo como esos portavelas
que los que están en el primer plano, los que están más cerca de la cámara, se ven nítidos, se ven perfectos, y a medida que me voy alejando, se van desenfocando cada vez más. Eso se llama profundidad de campo, y después vamos a tener otro video especial que va a explicar cómo funciona y cómo se calcula para yo adelantarme al resultado final y saber cómo va a quedar mi foto. Fíjense que los que están en la línea intermedia están más o menos desenfocados y los que más lejos están más desenfocados. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos unos cuantos metros de distancia. Entonces vemos los primeros bomberos, la primera fila, que están perfectamente enfocados, y a medida que se van alejando más atrás, están cada vez más desenfocados, y si vemos los árboles más lejanos, ya empiezan a estar casi esfumados y no se notan detalles. Eso es desenfoque. En esta podemos ver el efecto contrario, es decir, un diafragma muy cerrado. Y entonces puedo ver cómo desde las primeras personas, las que están más cerca de la cámara, hasta la catedral, que hay unos 200 metros de distancia, está todo enfocado, está todo bien enfocadito. No tenemos elementos que parezcan manchas o que parezcan difuminados. Entonces esto, si yo quiero mostrarlo así, lo voy a lograr con un diafragma más cerrado. Puede ser F11, F16. Acá tenemos otro caso que es más extremo todavía, y como yo quiero destacar a la persona, fíjense que el fondo que hay atrás está tan desenfocado que prácticamente no se ve qué es lo que hay, es simplemente una mancha. Esto está hecho a propósito para destacar la persona y que el fondo no moleste, no influya, no distraiga de lo que yo quiero mostrar. Este es otro ejemplo. Fíjense que el ave se ve bien y los árboles que están más atrás son apenas unas manchas que no se sabe, uno intuye que puede ser un árbol, pero no se sabe bien lo que es. Esto sirve para destacar el objeto que yo quiero fotografiar. Ahora, si yo quisiera que se vea una persona y atrás se vea un paisaje como las cataratas, tendría que hacer lo contrario, utilizar un diafragma más cerrado. Acá tenemos un ejemplo de la velocidad de obturación o tiempo de exposición. Esos molinos de viento están sacados en el mismo lugar, en el mismo momento, con una diferencia. En la parte superior vemos esos molinos tomados con una velocidad de obturación rápida. Rápida sería 1 sobre 500, 1 sobre 1000 de velocidad. Es decir, la cámara abrió el agujerito, el diafragma, 1/1000 de segundo. Entonces yo puedo ver esos molinos como si estuviesen quietos. En la de abajo se utilizó lo contrario, es decir, una velocidad más baja. Puede ser 1 sobre 60. Y entonces veo cómo empieza a quedar el movimiento, cómo las aspas que están moviéndose aparecen desdibujadas, movidas. Lo que está quieto se ve nítido. Lo puedo hacer a propósito o no. Todo depende qué es lo que quiero mostrar. Si quiero mostrar
la forma y las aspas de los molinos o si quiero dar una sensación de movimiento. Son dos opciones en el mismo lugar, en la misma hora y los mismos elementos. Eso es lo que yo quiero explicarles cuando digo tengo que adelantarme a saber cuál es el resultado final que quiero lograr. Acá tenemos otro ejemplo de lo que es una velocidad de obturación baja. En este caso, si yo quiero dar sensación de movimiento, que quede como una pintura, puede estar bien la foto. Si yo quería que se vea el señor que está corriendo en bicicleta, no se ve ni se puede leer ninguna letra, ni ningún cartel, ni el sponsor. La foto no está ni bien ni mal, todo depende de qué es lo que quería lograr. Acá tenemos el ejemplo contrario, una velocidad alta hace que el perro que está corriendo quede perfectamente quieto y nítido, casi en el aire, y no se vea nada movido, ni siquiera las olitas que hay en el agua, ni la arena que está saltando de la patita de atrás. Eso lo logramos con una velocidad de 500, 1 sobre 500 o 1 sobre 1000. En este caso lo podemos hacer, ¿por qué? Porque tenemos mucha luz. Es un día muy soleado, así que no hay problema poner una velocidad tan alta, porque no voy a necesitar subir el ISO, ni voy a necesitar abrir demasiado el diafragma. Después tenemos el efecto que habíamos mencionado antes, que es el ruido o el grano que se produce con sensibilidades o ISOs altos. Acá hay una imagen de una escultura que está tomada con la luz ambiente, que era bastante tenue, es iluminación artificial. Vemos que se nota una falta de definición en toda la imagen, pero si yo amplío una parte de la imagen, voy a notar aún más cómo se desdibujan las líneas, es decir, no son líneas o contornos perfectos, sino que están como levemente borroneados o esfumados. Ese es el efecto que produce el grano o el ruido en fotografía digital. ¿Lo puedo utilizar como un efecto artístico? Sí, si yo quiero lograr eso, sí. Si yo quisiera destacar todos los detalles de la escultura, no. Esto no es el pixelado. Cuando uno agranda una imagen, sobre todo de internet, va a ver que aparecen una serie de cuadraditos. Esos cuadraditos pequeñitos que se ven y se agrandan a medida que amplío la imagen, se llama pixelado. Esto se llama grano y da esa falta de definición. Ahora vamos a ver el caso contrario, un ISO muy bajo. Acá tenemos un día muy soleado. Podemos poner un ISO bajo, podemos poner una velocidad alta para que el auto no quede movido. Y puedo tomar la foto y tener las líneas bien definidas. Y si amplío una parte de la foto, veo cómo sigue manteniéndose esa definición de todas las líneas y el grano no alcanza a notarse. Apenas se ve un poco de desenfoque en el fondo, que ahí no es posible totalmente desenfocarlo, una porque está muy cerca, otra porque la prioridad era lograr la foto del auto, entonces la velocidad y el diafragma estaban puestos para que salga bien el auto. El fondo en este caso no se puede desenfocar. Si yo hubiese querido desenfocar el fondo, a lo mejor me quedaba el auto movido. O si aumentaba el ISO, me iba a quedar desenfocado el fondo, pero el auto iba a tener ruido o grano.
Y acá tenemos otro ejemplo contrario. Acá tenemos poco ISO, es decir, un ISO bajo, 100 ISO, y vemos cómo todas las líneas, incluso los bordados de los vestidos y las letras de las bandas, se ven perfectamente, no tienen ninguna falta de definición. Eso está hecho a propósito para que se vea bien, se noten todos los detalles. Siempre tengo que saber qué quiero lograr para poder adelantarme y configurar mi cámara de la forma necesaria. Síganos en las redes. Vamos a seguir subiendo distintos videos con distintos tips y clases de fotografía para adelantar todo el contenido que podamos y después repasarlo o mostrarlo en clase con mayor detalle para que todos puedan mejorar y lograr sus buenas fotografías.